Muy buenos días nuevamente. Estamos aquí en Evoluciona de Pedro Valdivia, en nuestro segundo ciclo de charlas que hablan de ciudades sostenibles, comunidades sostenibles, etcétera. Y tenemos un invitado muy especial para esta segunda charla. Está con nosotros Ricardo Aguaguat, es decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello, de la UNAV. Estamos muy contentos de estar contigo, Ricardo, esta mañana. Y bueno, a ver qué nuevas cosas pueden escuchar los alumnos que les puedan dar ciertas luces para poder encontrar su vocación o poder decidir por qué carrera decidirse o estudiar o decantarse en su búsqueda de propósito y de carrera universitaria. Muchas gracias, Ronnie, por esta oportunidad para presentar frente a un público joven, porque probablemente son ellos nuestras mejores oportunidades de llegar a ciudades sustentables en el futuro. Espectacular. Por lo que estábamos conversando, hay una presentación tuya que nos vas a compartir. La subo Vamos ahora, con la ¿no? Sí. Eso. Espérame, déjame hacer esto ahí. Mientras tú subes eso en pantalla, yo le aprovecho de decir a la gente que nos está mirando, nos está escuchando, que pueden dejar sus comentarios en el chat que tenemos al lado o arriba, depende si están en el dispositivo móvil o están en el computador. Pueden ir dejando preguntas para Ricardo durante la exposición y pronto, cuando termine el de exponer, yo le hago pasar todas las preguntas que vayan surgiendo. Y nuevamente agradecerte, Ricardo, por tu tiempo. Muchas gracias. Ahí se ve bien lo que tengo en la pantalla, ¿no es cierto? Perfecto. Súper. Bueno, la presentación que les voy a mostrar en este momento se llama La ciudad de los 15 minutos y el territorio de 1 hora y media, y la lectura de eso es la idea de imaginar una ciudad post-pandemia. Sobre eso, bueno, antes de cualquier otra cosa, es importante que yo mencione que una parte muy relevante de las imágenes que voy a mostrar hoy día tienen fuentes, y esas fuentes son de libre acceso. Están todas ahí listadas, pero es importante que se sepa, ¿no es cierto?, que no son necesariamente todas producciones mías personales. Todo lo que he hecho es reunir esa información de libre acceso para presentarle a ustedes algunas ideas más claras. Chile se encuentra, y en esto me imagino que no los sorprenderé, frente a una crisis sanitaria mayor, cuyas consecuencias son aún difíciles de calcular, aunque se anticipan enormes, y son más que nacionales, latinoamericanas, mundiales, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay muchas cosas que aún desconocemos, pero otras que ya hemos aprendido. Y nos dimos cuenta de que el virus, igual que casi todas las adversidades por las que uno puede atravesar, lamentablemente o afortunadamente no nos afecta a todos por igual. Esa es una de las primeras constataciones que hemos hecho, ¿cierto? Entonces, como sabemos, prácticamente todos los casos, esta es una imagen de las personas diagnosticadas con COVID el día 17 de marzo, cuando recién estábamos entendiendo de qué se iba a tratar esta cosa. Y mientras más grande el círculo, mayor número de contagiados. Casi todos los primeros contagiados se encontraban en eso que nosotros llamamos el cono centro-oriente. El cono centro-oriente abarca las comunas de Lobarnechea, Vitacura, Providencia, Santiago, etc. Y como sabemos, ¿no es cierto?, ese es el cono de mayores ingresos de la ciudad de Santiago. Todos los primeros afectados por la enfermedad estaban ubicados aquí, en las comunas acomodadas, relativamente ricas y prósperas. ¿Por qué? Porque probablemente uno puede sospechar que muchos de ellos se contagiaron en el extranjero. Sin embargo, a poco andar el mapa, ¿no es cierto?, a re poco andar el mapa, el contagio o el riesgo de contagio, este se invirtió y se transformó prácticamente en el mapa de la vulnerabilidad y la pobreza de nuestra capital, como lo muestra este plano de contagios de junio de este año. Aquí se muestra, los puntos rojos son, perdón, las líneas azules son las zonas de mayor contagio y los cuadrados rojos o áreas rojas son las zonas de hacinamiento. Habiendo pasado ya un par de meses, todo ese cono de mayores ingresos, Santiago, Providencia, Vitacura, Las Condes, Lobarnechea, había casi desaparecido del panorama, y el panorama entonces de los contagios se había invertido. Entonces, surgieron preguntas claves. ¿Cuáles eran los factores determinantes aquí para entender el riesgo de contagio? ¿Era la densidad?
¿Era la concentración de población en una determinada superficie? Este era el fin de la idea de una ciudad más o menos compacta, y lo que había que lograr entonces era grandes ciudades extendidas donde cada uno de nosotros vivía tan lejos del vecino que prácticamente no se contactaba nunca con él. Y la respuesta en este plano resulta más o menos clara. Este es un plano de la densidad de Santiago. Densidad es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Y si podemos ver, estas zonas de acá del centro son bastante densas. Por lo tanto, no era cierto que el plano de los contagios tuviera que ver exclusivamente con el plano de la densidad. Esto aquí está la tasa de defunción por COVID al mes de junio del año 2019. No era cierto que fuera la cantidad de personas que vivían por metro cuadrado, sino que se relacionaba mucho más claramente con otro tipo de densidad o un tipo determinado de densidad que es el que llamamos hacinamiento. Es esa densidad mal servida, mal conectada, con bajos estándares, con poca ventilación, con poca iluminación, con muchas personas viviendo en pocas superficies. Este es el plano del hacinamiento en Santiago. Mientras más oscuro, más hacinado. Y entonces detectamos que a pesar de que todos los primeros contagios se produjeron en este cono de la riqueza, la verdad es que ahí no hay hacinamiento o hay muy poco hacinamiento, y por lo tanto esta gente que se contagió en el extranjero rápidamente logró resolver, muchos de ellos, no todos por supuesto, su situación de salud, y en cambio todo este otro arco de la ciudad que no tenía buenas condiciones fue la que experimentó los mayores problemas. ¿No es cierto? Entonces de repente empezamos a descubrir, ya para el mes de abril, esta es una noticia del Mercurio, que el tamaño de las viviendas y el hacinamiento en zonas con cuarentena amenazan con aumentar contagios. Claro, porque lo que nosotros hicimos, era la única cuestión que estaba a nuestro alcance, era intentar manejar la pandemia por la vía de definir cuarentenas lo más estricta posible. Y hubo una batalla política por cuándo se define la cuarentena, por qué tan radical es la cuarentena, por qué tan estricta, si es cuarentena por comuna, cuarentena por toda la ciudad, etc. Y entonces descubrimos que la solución de la cuarentena funcionaba mucho mejor en los países desarrollados, donde la cantidad de personas que vivían hacinadas era muy poca, y no funcionaban tan bien en casos como los nuestros, como nuestros vecinos latinoamericanos también, donde una parte importante de la población vive hacinada. Y por lo tanto, cuando tú reúnes a personas y las encierras en una vivienda que no tiene espacios mínimos habitables, donde tienes que salir a lavar o secar la ropa a espacios comunes, donde la gente es básicamente pobre, donde los contextos son insalubres y a veces hay escasez de agua potable o ineficiencia en los alcantarillados, en la evacuación de aguas servidas, sin lugares confortables, limpios o incluso sin barrios seguros, la cuarentena dejaba de funcionar y nos llevaba a situaciones, cuando producía el encierro, tal vez peores que las de la no cuarentena. Aquí tenemos una imagen de esto que se ha llamado últimamente los guetos verticales, ¿no es cierto?, en Estación Central, pero también hay en otros lugares densidades inmanejables. Claro, había en algunos lugares donde estaba relacionado la cantidad de contagios con la densidad, pero porque eran densidades absolutamente inmanejables, como las que tenemos en esta imagen, con una cantidad de personas viviendo en el mismo edificio extraordinariamente alta. Entonces, constatamos que quedarse en casa, además, es solo privilegio alguno. Lo que le acabo de explicar es que quedarse en casa cuando la casa no tiene un cierto estándar no funciona para manejar la pandemia. Eso es lo primero que constatamos. Pero además constatamos, y esta es la segunda idea, lo que les estoy presentando acá, que quedarse en casa es solo privilegio de algunos. ¿Por qué? Porque este es un plano, por ejemplo, de la Fundación Vivienda del año 2017, que muestra dónde están las concentraciones mayores de fuentes laborales en la región metropolitana. Con lo cual descubrimos que para toda esa gente que vive en este arco que les acabo de mostrar, donde estaba la mayor vulnerabilidad al COVID-19, ¿no es cierto? Ya vimos que acá la gente vivía hacinada y estaban los mayores números de contagio, resulta que las fuentes laborales se ubican de nuevo en el cono de mayor riqueza. Y por lo tanto, lo que tenemos que imaginar es que cuando tú encierras a toda esta gente en su casa, en realidad eso no funciona mucho, porque esa gente, para tener un ingreso diario que le permita comer, tiene que viajar todos los días
al cono de mayor riqueza, donde los contagios son más bajos. Y se produce ahí una transferencia que es súper nefasta. Y entonces eso explica este otro plano que tenemos delante, que son los tiempos de viaje en transporte público en Santiago. La pregunta de este plano, la pregunta que este plano contesta es, ¿a qué hora debería levantarse alguien para entrar a trabajar a un supuesto trabajo que comienza a las 8 de la mañana? Y mientras más azul el color del plano, más temprano. De modo que, por ejemplo, este color de acá, la gente que vive en este color de acá tiene que levantarse a las 5:30 si quiere entrar a trabajar a las 8 de la mañana, y esta de color amarillo tiene que levantarse a las 6:45, una hora y cuarto después, para entrar a trabajar a la misma hora. Lo cual de nuevo te dice que este gran arco de acá, además de ser hacinado, además de ser vulnerable, etcétera, tiene que recorrer grandes distancias en transporte público para llegar a sus lugares de trabajo que están acá. Y esta gente, entonces, que vive acá, puede permitirse una hora y cuarto más de sueño diario, en promedio, a veces mucho más que eso, para entrar a trabajar a la misma hora, porque está bien conectada, porque está cerca de las fuentes laborales, etc. Pero además, ¿no es cierto?, descubrimos que la gente no solo se desplaza para llegar a los lugares de trabajo, sino que también para encontrar servicios y productos. La gente necesita comprar comida, abastecerse, resolver cuestiones básicas, consultas médicas, etc. Y este es el plano de dónde están todos esos equipamientos y servicios en la región metropolitana. No hay sorpresa acá tampoco. El color verde que muestra las zonas más equipadas es el del triángulo de la riqueza, el mismo que hemos mencionado antes, de modo que esa gente no solamente tiene la fuente laboral ahí mismo, no solamente duerme más, no solamente no vive así nada, sino que cuando necesita abastecerse, tampoco tiene que viajar porque el abastecimiento está ahí mismo. En cambio, toda esta gente que vive en este arco, hacinado, más pobre, más resuelto, con mayor número de contagios, cuando tiene que resolver sus necesidades, además tiene que moverse para llegar a la zona verde. ¿Qué es lo que te dice esto? Esto termina por explicar una imagen de Santiago muy diversa, muy distinta, en el que hay zonas azules en este plano, con altos indicadores de equipamiento, en los que están el cono de riqueza que ya hemos hablado, pero también algunos corredores importantes, que son básicamente las grandes líneas de metro y las autopistas, ¿no es cierto? Donde la cuestión está bien resuelta en términos de equipamiento, y hay una gran mancha roja donde la gente no está equipada, no tiene sus necesidades bien resueltas. Dicho esto, dicho esto, todavía falta entender una cuestión más. Cuando toda esa gente que vive en el cono más pobre, menos resuelto, etcétera, quiere llegar a los lugares de Santiago, al triángulo este de la riqueza, donde va a poder resolver su necesidad de equipamiento y servicio, donde va a encontrar el trabajo, etcétera, además descubrimos, este es el plano de la accesibilidad del transporte público, que las zonas que tienen transporte público más accesibles son las rojas, pero que las más malas, las azules, que corresponden a este cono que ya está, perdón, a este arco que ya hemos descrito, además no tienen acceso al transporte público bueno. Por lo tanto, incluso cuando quieren moverse, tienen que recorrer grandes distancias e invertir mucho tiempo en resolver su problema. Entonces, ¿qué es lo que estoy proponiendo? Una redistribución indispensable del mapa de oportunidades de nuestras ciudades. Por supuesto, la tarea de saneamiento de las viviendas insalubres y la generación de soluciones habitacionales de calidad es prioritaria y debe tener la máxima urgencia. Pero esta presentación apunta también a la necesidad de volver a trazar el mapa de oportunidades de nuestras ciudades, permitiendo a la población vivir en zonas bien equipadas, conectadas, con más y mejores oportunidades de empleo. Y ahí es donde quiero introducir un concepto que se ha estado discutiendo en el último año, año y medio, en el escenario internacional que vela por mejores ciudades, que es el de las ciudades de 15 minutos. Esto nació o se aplicó por primera vez en la ciudad de París, se está intentando aplicar en la ciudad de París, capital de Francia, y apunta a intentar generar un radio de 15 minutos de desplazamiento que permitiría a alguien que vive en una casa de un determinado barrio tener resueltos todo lo que necesita para aprender, educación, comer, recrearse, desplazarse, acceder a salud, cultura, a áreas abiertas, parques, abastecerse, compartir, reutilizar y trabajar
en un área cercana, para evitar estos grandes desplazamientos que son malos siempre, pero desde el punto de vista de la pandemia son francamente muy graves. Y entonces les quiero mostrar cómo vamos en ese tema, perdón, cómo vamos en ese tema en la ciudad de Santiago. Este es el plano de las zonas críticas y destacables desarrollados por la Cámara Chilena de la Construcción y la Universidad Adolfo Ibáñez. Las zonas azules son las destacables, las zonas rojas son las críticas. En el fondo lo que les estoy intentando decir es que todas las zonas azules son más o menos ciudades de 15 minutos, en los que en un radio de 15 minutos encuentras solución a casi todas estas necesidades, y las rojas no. Pero no les voy a contar eso para todo Santiago. Se lo voy a contar para una comuna en particular, que es la comuna de Puente Alto, que tiene un montón de zonas azules, o sea, destacables, donde eso ya funciona, pero también un montón de zonas rojas. Y estas son unas imágenes de la comuna de Puente Alto, donde vemos que a muy poca distancia unas de otras tenemos este tipo de ciudad donde no hay resuelto absolutamente nada o muy poco, y esta otra forma de ciudad donde esas cuestiones están resueltas. Y esto se lo muestro para entender el tipo de ciudad que habitamos, el tipo de desafío que enfrentamos, el tipo de entorno poco equitativo en el cual estamos acostumbrados a vivir tan acostumbrados que ya ni notamos las diferencias. Entonces, no era casualidad esta cuestión de las diferencias de la ciudad. Resulta que vivimos en ciudades distintas. Y tenemos entonces que, si ya reconocimos una primera tarea que tiene que ver con la calidad de la vivienda, tenemos que agregar otra que apunta a la nivelación de estándares de barrios bien cubiertos, servidos, equipados, en zonas más vulnerables, tal como ya ocurre en las zonas más acomodadas. Y a este objetivo le podemos poner el nombre la ciudad de los 15 minutos o cualquier otro, pero sigue siendo una meta ética. Y sin eso, todos los grandes desplazamientos para abastecerse son indispensables y con ello toda seguridad sanitaria se vuelve impracticable. Sin embargo, aún avanzando mucho en esa dirección, esto nunca llegará a ser equidad completa porque no existe ninguna ciudad del mundo completamente equitativa. Y ahí es donde interviene una lógica complementaria en la ciudad de los 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos busca barrios homogéneos, bien servidos, equipados en distancias cortas, pero eso nunca se va a lograr totalmente. Y para complementar eso, entonces, se necesita una visión de escala metropolitana y territorial que redistribuye oportunidades en una red, a lo largo de una red, en vez de hiperconcentrarla en torno a una sola ciudad. Y aquí tenemos, estimados alumnos, una comparación que me encantaría mostrarles. Aquí hay 4 países, 3 europeos y uno latinoamericano, ¿no es cierto? Colombia, España, Italia y Alemania. Y lo que muestran estos planos de estos países no es la forma de los países, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Sino que está deformado para mostrar la concentración de población en torno a ciudades. Entonces, por ejemplo, en Italia hay una gran concentración ahí en Milán, una en Roma, una en Nápoles, en Alemania lo mismo en Colonia, en Frankfurt, en Berlín, en Madrid, en Barcelona, Bogotá y Medellín. Y estos planos están deformados para mostrar las concentraciones de población. Pero así todo, estas concentraciones de población abarcan prácticamente todo el país. Sin embargo, cuando llegamos al caso de Chile, que muestra lo mismo, tenemos que prácticamente no hay nada ahí, prácticamente no hay nada acá, y que la mitad de la población se concentra en una sola ciudad. Si tenemos eso, estimados alumnos, la mitad de la concentración de población de un país en una sola ciudad, es casi imposible manejar esta urbe enorme para resolver este tipo de problemas. Si yo les muestro, por ejemplo, esta otra imagen, aquí tenemos la ciudad de Santiago en gris al fondo, la superficie de la ciudad de Santiago. Y en colores, en azul, en amarillo, en fucsia, todas o casi todas las otras grandes ciudades de Chile puestas arriba de la ciudad de Santiago. Esto es la aglomeración Valparaíso, Viña del Mar, Concón, esto es Concepción, Talcahuano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que podemos ver? Que no es solo concentración de la población, sino que el tamaño de nuestra ciudad de Santiago es casi la suma de todas las otras ciudades de Chile puestas una al lado de la otra.
En esas condiciones es imposible manejarlo. ¿Cómo no lo han hecho otros países? Han diseñado una estrategia en el que grandes ciudades, del caso de París, por ejemplo, grandes ciudades se vinculan con trenes rápidos, con otras aglomeraciones que permiten movimientos e intercambio, y no hacemos crecer la misma ciudad hasta el infinito, sino que trazamos una red de relaciones que permiten a la población movilizarse. Tanto así que cuando llegamos al caso francés, que es el que les he mostrado varias veces, y tenemos la ciudad de París, descubrimos que mediante estos trenes rápidos tú puedes moverte una hora, mediante estos trenes rápidos, no otra vía, una hora, 2 horas, 3 horas, y en el plazo de entre 1 y 2 horas, prácticamente toda la mitad norte del país, con todos sus asentamientos, se encuentra inscrita en una red interconectada que posibilita el hecho de vivir relativamente lejos en distancia, pero muy cerca en tiempo, y te permite moverte y encontrar abastecimiento a tus necesidades. Esto no es que no se haya discutido nunca en Chile, se ha discutido la idea de estos trenes suburbanos, solo que hemos encontrado, por ejemplo, es la ciudad de Santiago, y los trenes que han sido propuestos desde Melipilla hasta Batuco, por ejemplo, también para otras ciudades, pero la verdad que no lo hemos implementado, y pasan los años y pasan las décadas y esto no se concreta, y por lo tanto el problema no está resuelto. ¿Qué es lo que estoy intentando decir? Que deberíamos pasar de ciudades hiperconcentradas, esta es una especie de perfil de la ciudad en que las periferias son más bien bajas y poco densas y llegan a centros súper densos y concentrados, donde, por ejemplo, la sanidad, digamos, la seguridad sanitaria es prácticamente imposible con esas concentraciones, mientras que deberíamos tender a una red policéntrica quiere decir con muchos centros, que redistribuye el mapa de oportunidades en centros con diversos atributos y nos permite vivir relativamente lejos, pero conectados a gran velocidad por sistemas eficientes como estos ferrocarriles, de modo no concentrar toda la población en el mismo lugar. Conclusión, la experiencia de la cuarentena nos enseña que el teletrabajo en ciertos sectores es posible y que permite este nuevo mapa del empleo más diversificado. Vivir lejos pero bien conectados, en barrios que dejan de ser monofuncionales y se vuelven mixtos, estableciendo cadenas de empleo menos vulnerables ante las crisis, con válvulas de control entre ellos. Entonces yo puedo poner uno de ellos en cuarentena, pero eso no quiere decir que la totalidad esté en cuarentena. Mientras que, por ejemplo, lo que ocurre en grandes ciudades como Santiago es que la cuarentena tiene que aplicarse al total de la región metropolitana. ¿Y por qué en el título de la presentación hablo de una red de 1 hora y media? Porque resulta que hemos descubierto, esto es una nota de prensa de mayo del 2019, hace un poco más de un año, hemos descubierto que nuestra población de Santiago describe trayectos de hasta 2 horas de 2 horas diarias en su movilización habitual. Por lo tanto, lo que estoy intentando decir es que nuestra población ya se mueve en transporte público 2 horas al día, una parte súper importante. De modo que si pensamos en estos trenes rápidos y pensamos que están a 1 hora y media de distancia de sus lugares de trabajo, eso es lo que la gente ya hace, no es poner una medida irreal. Aquí tenemos, por ejemplo, la situación para el año 2017 en tiempos de viaje en transporte público para distintas comunas que buscan llegar a sus lugares de trabajo. Mientras que Providencia, en el cono de la riqueza, se demora 70 minutos, ¿no es cierto? Resulta que todo lo que está de aquí para abajo, Cerrillo, Huechuraba, La Cisterna, etcétera, etcétera, toda esa gente se demora 1 hora y media o más, 90 minutos o más, llegando incluso a demorarse 2 horas. Con lo cual, imaginar esta red interconectada de 2 horas no es nada extraordinario, es lo que ya ocurre. Con esto termino. La pandemia y cualquier crisis no afecta a todos por igual. Nuestras ciudades son desiguales. Es una de las primeras constataciones que hicimos. Ya lo sabíamos algunos de antes, los que estamos preocupados de entender este tipo de cosas. Pero la verdad es que ha sido una sorpresa para una parte importante de nuestra población. Nuestras ciudades son desiguales. Una cuarentena solo es óptima cuando las condiciones de habitabilidad lo permiten. Cuando encerrarse en una casa hace que eso sea más seguro, no más insalubre. Pero una buena parte de nuestras ciudades no tienen esas condiciones de habitabilidad. Quedarse en casa, esto es lo tercero, no es opción
cuando se debe salir a trabajar y abastecerse, porque el mapa de empleos y servicios, el mapa de la distribución de empleo y servicios en nuestras ciudades es igual equivalentemente desigual a las condiciones de habitabilidad de nuestros barrios. Requerimos urgente una intervención para mejorar el estándar de la vivienda, porque no podemos tener esa proporción de viviendas insalubres. Con esa proporción de vivienda insalubre, la verdad es que nuestros muertos actuales son mucho, con el COVID, son mucho menos de lo que podríamos tener con otra enfermedad que nos afectaría tanto o más, porque las condiciones de insalubridad en nuestras viviendas harían que el contagio fuera fulminante. Pero también se necesita una operación para volver a trazar el mapa de oportunidades. Y ese mapa de oportunidades nuevo opera en la escala pequeña, debería operar en la escala pequeña de los 15 minutos, nivelando zonas vulnerables con las que ya tienen ese estándar de 15 minutos, que es un estándar ideal. Esto no es que no esté en Santiago, es que solo está en algunas pequeñas zonas. Y también en la escala mayor, en una red interconectada de asentamientos descentralizados con fuentes de empleo diversificadas, mixtos en uso, a mayor distancia, pero bien conectados y por lo tanto poco tiempo de viaje. Eso es lo que les quería presentar, lo que les estoy intentando contar es esta preocupación por nuestra ciudad de la pandemia y sobre todo de la pospandemia, tratar de entender algunos fenómenos que han estado ocurriendo y al mismo tiempo tratar de entender hacia dónde deberíamos orientar nuestras acciones para que esto no vuelva a ocurrir de esta manera o incluso de otra manera peor. Eso. Oye, espectacular la presentación, Ricardo, muy Muchas clara. gracias. No, te pediría, por favor, si ¿La puedes bajo? dejar de compartir la pantalla. Eso. Te quería preguntar, como toda esta información que tú presentas acá, ¿en qué carrera o en qué carreras van mostrando este tipo de contenido y preguntando para los jóvenes, si ellos se ven interesados para poder mejorar como la distribución de las ciudades y todo este tema, ¿qué carreras debiesen estudiar los jóvenes? Mira, si les interesa este tema, hay varias maneras de abordarlo. Básicamente, yo soy arquitecto y la facultad que yo dirijo tiene la carrera de arquitectura, donde una parte muy importante de ese currículum tiene que ver con ciudades, con lo que llamamos urbanismo, ¿no es cierto? Tanto en pre como en posgrado, etcétera. Es por ahí la cosa. Por supuesto que también habrá algunos que se interesen más bien en el tema de transporte, que también mencioné, y ahí tendrá que ver con ingeniería de transporte, con asuntos más sociológicos. Pero la disciplina del urbanismo básicamente está anclada en las escuelas de arquitectura, me atrevería a decir. Estoy con el audio apagado. Mm. Lo otro que te quería preguntar, estos temas que son muy relevantes y que, como tú bien dijiste, la pandemia las han exacerbado, las han llevado a su límite, son temas que el país como país lo está abordando. ¿Hay algún ministerio el ministerio de transporte o el ministerio o el de vivienda, el de urbanismo? ¿Hay alguien que está como haciendo eco de lo que tú estás presentando aquí y están tomando algunas medidas concretas? ¿O Qué, en qué etapa estamos de esa mejora como ciudad? qué buena tu pregunta y qué difícil de contestar, Ronnie. Mira, la verdad, para serte bien sincero, nuestras autoridades son bastante competentes en estas cosas, esa es mi opinión. Lo que ocurre es que, voy a decir una brutalidad, pero una parte súper significativa de las personas que toman decisiones viven en la ciudad del triángulo óptimo, digamos, del que acabo de mostrar. Y a pesar de que conocen la otra realidad, la han experimentado relativamente poco en carne propia. Entonces la conocen de manera más teórica. Resulta que hace relativamente poco recibimos un mensaje internacional de Bloomberg que dijo que el problema de las políticas chilenas implementadas para la pandemia es que habíamos copiado estrategias de países ricos siendo un país pobre. Eso lo dijeron hace relativamente poco. Y eso se aplica a muchos campos, yo diría que especialmente en esto. Lo que nosotros hicimos fue aplicar una estrategia de defensa suponiendo una serie de cosas que después en la práctica no eran tal, como las condiciones de habitabilidad, etc. Ahora, sí, nuestro gobierno chileno, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Transporte,
etcétera, etcétera, están tomando cartas en el asunto, están implementando una serie de soluciones en el lado urbanístico, así como, por otro lado, en el apoyo económico, etcétera. Pero sí, se están implementando. Luego habrá que discutir si son las medidas que queremos ver aplicadas sí o no, pero se están tomando medidas. Oye, acá hay una pregunta del público. Están preguntando si ampliáramos, perdón, ¿se podría implementar un tren bala a lo largo de Chile, por ejemplo? No, a lo largo de Chile probablemente no, no todo Chile porque sería muy difícil imaginar. Chile es un país que por ahora lo que ocurre con él, había un planito ahí, ¿no es cierto?, que concentra prácticamente toda la población en un área, que es la ciudad de Santiago. Entonces, imaginar un tren bala sería difícil a todo lo largo de Chile, porque hay zonas que son prácticamente despobladas. Ahora, por otro lado, hay ciertos países del mundo que han invertido en estrategias de esta naturaleza para redistribuir población. En Chile lo que hacemos más bien es poner este tipo de proyectos, los trenes, la infraestructura, para satisfacer una necesidad que ya existe. Si piensas con esa lógica, evidentemente no va a funcionar, porque la necesidad no existe en zonas que están despobladas, porque la población se concentra en Santiago. Pero como yo personalmente veo, y no soy el único, que uno de los problemas de este país es la concentración de la población de esta manera tan feroz, yo veo que ciertas iniciativas de esa naturaleza que tenderían a redistribuir la población son súper importantes. Buenísimo. Acá hay una pregunta más, que más que una pregunta es una especie de opinión. Dice, si ampliáramos la arquitectura a lo largo de Chile, ¿podría aliviar la congestionado de las personas que hay en Santiago? ¿La qué, perdona? No te entendí. Si ampliáramos la arquitectura, dice, de las ciudades a lo largo de Chile, si podríamos ayudar a la descongestión dentro de Santiago. Mira, sí, sí, pero yo te diría que generar solo alternativas de vivienda no resuelve el problema. ¿Por qué se cambiaría alguien que vive en Santiago a vivir en otro lugar? Y yo me atrevería a contestarte que, o a contestarle a la persona que hizo el comentario, que esa persona podría estar buscando mejores alternativas de vida, ¿no es cierto? Más espacio, mejores colegios para los niños, pero sobre todo está buscando alternativas laborales. Es decir, mientras que nuestro empleo esté ferozmente concentrado en las ciudades y particularmente en una ciudad que es Santiago, la concentración de la población va a venir inmediatamente por añadidura ahí. Lo que tenemos que buscar son fuentes diversificadas de empleo y de incentivos para el empleo en otras zonas. De otra forma, la redistribución no se va a producir. Buenísimo, voy apagando y prendiendo el micrófono porque hay un poco de ruido Dale, ambiente en mi casa, no te entonces preocupes. no quiero, no quiero congestionar el ruido que hay en esta conversación. Ricardo, mira, no hay más preguntas aquí en el chat. La verdad es que me parece muy, muy interesante todo lo que tú planteas. La forma en cómo la expusiste también, me encantaron los mapas de calor, los mapas estos más en 3D, muy, muy, muy interesante. Y bueno, Muchas gracias. eh, hay todo un postulado que dice que cuando uno ve o sea, que en vez de concentrarse en lo que uno quiere hacer en términos de, no sé, me gustaría ser un doctor o me gustaría ser un ingeniero, es muy importante definir y ver qué cosas son las que hay un problema, dónde uno ve que hay una necesidad y de qué manera uno con las habilidades que tiene o con los intereses, las motivaciones, incluso las actitudes que pueda tener, cómo puede ser capaz de ayudar a superar ese problema, de ayudar a ser un ente activo en pos de esa solución, y eso genera mucho valor. Y acá, según todo lo que tú planteaste, hay un problema real, concreto, Súper real. y que dificulta la vida y la esencia de las personas y su desarrollo como sociedad. Entonces, me parece que es muy, muy potente, muy, muy relevante. Y a veces la gente dice, no, pero ¿para qué voy a estudiar arquitectura si es que ya hay un montón de casas? ¿Qué más se puede inventar? Y acá uno ve que hay problemas que son hiper reales, que pueden afectar la calidad de vida de millones de personas y está en nuestras manos poder hacerlo. Así es, absolutamente. Mira, cuando yo entré a estudiar arquitectura, también entré porque quería diseñar casas. Yo entré hace un buen tiempo atrás, por supuesto. Y aprendí a diseñar casas y diseñado varias casas, etcétera. Pero en un determinado momento de mi formación me tocó empezar a viajar y fui a hacer afuera un posgrado, etcétera.
Y de repente descubrí que, claro, el diseño de una obra en particular era fundamental y había mucho que aportar ahí, no quiero quitarle importancia a eso, una cosa maravillosa, pero que la calidad de las ciudades era una cuestión central. Y la calidad de las ciudades no era solo la suma de las partes, también había que mirar las ciudades como un total. Y había ciudades buenas y malas, y que yo había vivido toda mi vida en Santiago, y asumía que había ciertas cosas que eran así nomás y que iban a ser así porque no había otra manera de pensarlas. La segregación, las formas de desplazamiento, el pasarse todos los días en unos tacos en el auto, etc. Y de repente llegué a vivir a una ciudad europea y descubrí que había otra manera de entenderlo. No es que diga que las ciudades europeas son la panacea que hay que copiar, porque luego hay distancia, hay diferencia, etc. Pero lo que te quiero decir es que para nuestros auditores, para estos alumnos que están buscando su vocación, el mundo de la arquitectura es diseñar una obra aislada, pero también es entender este total, y este total tiene enorme incidencia en la calidad de vida y en el futuro de este país. Yo creo que es clave. Bueno, buenísimo, Ricardo, te agradezco mucho por tu tiempo, tu excelente exposición y tu gran disponibilidad también para poder compartir con nosotros estos minutos y abrir la mente y abrir también un poco el espectro de lo que uno puede imaginar, soñar y hacer. Encantado de abrirle puertas también a estos jóvenes que están buscando su futuro y me sentiría muy orgulloso de imaginar que dejé sembrada una pequeña semillita de preocupación por la ciudad. Buenísimo, y los dejamos a ustedes invitados porque ya viene la próxima charla a las 12:30. Tendremos ciudades y comunidades sostenibles desde el paisaje con Ricardo Riveros. Así que muchas gracias, Ricardo, y prontamente damos paso al siguiente Ricardo. Hasta luego, muchas gracias. Y gracias también a la universidad por acompañarnos.